Muy bien, vamos entonces a ver neumología y estas fichas de resumen. Veamos entonces primero el primer tema, la insuficiencia respiratoria. Recordar que la evaluación fundamental de un paciente en probable insuficiencia respiratoria o hipoxemia o problema ventilatorio se hace con un análisis de gases arteriales. El AGA es fundamental, vena radial principalmente, ¿no? Es la indicación. ¿Y qué cosa vamos a evaluar? Podemos evaluar la saturación tanto periférica, que hace con el oxímetro, o la saturación a nivel del oxímetro, ¿no? Y entonces el examen clave es este, para poder evaluar, vamos a poder evaluar el pH, la presión parcial de oxígeno y de CO2, el bicarbonato, y como decíamos, ya no la saturación periférica, sino la saturación del mismo arteria, ¿no? que es semejante o debe ser muy semejante. Podemos hallar, eso ya son cálculos, ¿no? La relación de la presión parcial de oxígeno y el FiO2, lo que llamamos típicamente el PAFI, y la gradiente alveolo arterial, que es esa presión que se requiere para el intercambio gaseoso adecuado a nivel de la membrana alveolo capilar. Entonces podemos tener en función de ello y los valores normales, recordando que el valor normal, ¿no es cierto?, es de 80 a 100 y el del CO2 de 35 a 45, digamos en el rango usual, y el de bicarbonato, no olvidando que va de 22 a 26 y la saturación de 96 a 100. Entonces decimos nosotros que una insuficiencia puede ser oxigenatoria o tipo 1 cuando hay una hipoxemia generalmente menor de 60. Recuerden que entre 60 y 80 nosotros hablamos de hipoxemia nada más. Pero ya menos de 60 esto se denomina generalmente hipoxia. Ya hay repercusión a nivel, ¿no es cierto?, a nivel de los tejidos. Y la saturación generalmente tiene una correlación de estar menos de 90% bien tomada. Y el CO2 en algunos casos puede estar ligeramente elevado, pero normalmente es menor de 45 e incluso puede estar mucho más bajo compensatoriamente por el efecto de hiperventilación. En el caso de la insuficiencia ventilatoria o tipo 2, que es la más severa, digamos, y la que más indicaciones tiene de ventilación mecánica, puedo tener una presión de oxígeno siempre no moderadamente baja, entre 60 y 80 o incluso hasta menos de 60, no lo voy a tener normal, pero acá lo que te marca es la hipercarbia, que suele ser clínicamente mayor de 50 para que tenga la repercusión realmente clínica. Se dice que el corte es 45, pero suele ser mayor de 50, digamos la hipercarbia. Y el pH menos de 7,35. Los mecanismos clásicos de esta insuficiencia respiratoria, en el caso de la insuficiencia respiratoria tipo 1, oxigenatoria, lo más frecuente obviamente va a ser la discordancia BQ, o sea, esa mala relación entre un tejido que puede estar muy bien perfundido y no está siendo oxigenado, no llega la suficiente cantidad de aire para hacer el intercambio. O dicho sea de paso, a ese tejido llega bien el aire, pero no hay una buena perfusión. Entonces podemos tener ahí una neumonía, como ejemplo el clásico del problema, ¿no?, de intercambio en la membrana, o podemos tener que no llegue sangre, como el caso del embolismo pulmonar. El deterioro de la difusión, que tiene que ver fundamentalmente con la pérdida de la compliance y un tejido de sostén, básicamente intersticial, que tiende a engrosarse y a disminuir la capacidad de difusión. Entonces, esta capacidad de difusión es por deterioro básicamente de la membrana alveolo capilar. Y el chan derecha-izquierda, que tiene que ver básicamente con el hecho que la sangre pase sin ser oxigenada por defectos cardíacos en la mayoría de los casos, en los que son estructurales, pero también puede ser funcional cuando están muy comprometidos los alveolos de ambos pulmones, ¿no?, y no hay la manera de hacer intercambio, por lo tanto la sangre pasa sin ser oxigenada y hace un chan como segunda causa
o mecanismo de insuficiencia respiratoria. Recordar que la disminución del FiO2 no es realmente disminución del FiO2, sino es la disminución de la concentración de oxígeno. El FiO2 siempre va a ser 0,21, pero si los gases en general están reducidos, ¿por qué? Por hipobaria. Esto es lo que se llama la hipoxia hipobárica. Si bien es cierto, el mecanismo más importante es este, puede tener mecanismos asociados dependiendo de la diseminación de enfermedad o de los problemas asociados que pueda tener el paciente. Entonces no son únicos. Hay que tener en cuenta eso siempre, no son únicos. Y en el caso de la ventilatoria, la hipoventilación es la causa más importante. Disminución de la frecuencia y de la profundidad de la respiración. Entonces, como decíamos, ejemplos, discordancia BQ, que es la más frecuente de los mecanismos, el asma, el EPOC, el embolismo, la neumonía, incluso el EPIT también hay discordancia, además de lo que es el deterioro de la difusión, el edema agudo pulmonar, el distrés respiratorio, las bronquiectasias. En el caso del deterioro de la difusión es más claro, o sea, como principal mecanismo, el enfisema, la enfermedad pulmonar y sobre todo la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que es un gran grupo de enfermedades, ¿no? Las fibrosis pulmonares o enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Y por último, los CHAN, derecha-izquierda, clásicos. Las causas más evidentes, obviamente, es el colapso alveolar completo, las malformaciones arteriovenosas, las cardiopatías congénitas y el síndrome hepatopulmonar como grandes ejemplos, aunque recordar que cuando el compromiso alveolar es muy intenso en una neumonía, por ejemplo, también habrá CHAN derecha-izquierda. La hipoventilación entonces tiene causas muy amplias, ¿no? Entonces, pero bien definidas en el sentido de que hay alteración, por ejemplo, del impulso central, que son las causas hoy en día más frecuentes, que tiene que ver con sobredosis de fármacos. Estamos hablando de intoxicación por opiáceos, por benzodiazepinas, por neurolépticos, incluso anestésicos. Aquellas lesiones centrales, pero que producen daño directamente sobre los centros respiratorios a nivel del tronco, sobre todo en el bulbo y protuberancia. La hemorragia o infarto del tronco encefálico, y también existe la hipoventilación alveolar primaria. Hay condiciones neuromusculares que son muy amplias, ¿no? Recordemos que ahí pueden estar desde el fallo de la transmisión, ¿no? A nivel nervioso, periférico, sobre todo en la esclerosis lateral miotrófica, por ejemplo, o en la placa bioneural, miastenia gravis, síndrome de Lambert-Eaton, intoxicación por difteria en el momento por la toxina en la difteria, el botulismo, y también puede darse en las condiciones neuromusculares, aquellas que ya tienen que ver por la parte mecánica, por ejemplo, el hecho de la obesidad mórbida, que te produce compresión de todo el sistema de ventilación, se hace muy lento, la apnea del sueño, obviamente, ¿no? Obviamente que también está implícito ahí el hecho de que la caja torácica se vuelva rígida, por ejemplo, en el caso de lo que es una espondilitis torácica, ¿no? Y hay condiciones mecánicas que habíamos dicho, justamente mencionábamos, como la obesidad mórbida. Una condición sine qua non es la hipoxia hipobárica, que tiene que ver básicamente con nuestro país y la zona de grandes alturas, donde vas a tener hipoxemia con gradiente alveolo arterial normal, que esa es la característica, ¿no? Esta hipoxia hipobárica es con gradiente alveolo arterial normal. El manejo de la insuficiencia respiratoria pasa fundamentalmente por las indicaciones agudas típicas, por ejemplo, postparo cardiorrespiratorio. ¿Cuál es tu objetivo? Llevar a un 94 a 98% la saturación. Siempre va a ser en función de la saturación o el PAFI. Si hay un PCO2 mayor de 45, por ejemplo, eso te baja la cantidad de oxígeno. Ya no lo pones el oxígeno en alto flujo, y tratas básicamente de hallar una saturación que vaya de 88 a 92%. En el manejo, como habíamos dicho, podemos tener el manejo del tipo 1, por ejemplo, donde básicamente la saturación, ¿no? La saturación puede estar
entre 90 y 94, que ya es hipoxémico, pero no es una ira típicamente, o cuando la saturación es menor de 90, donde sí es típicamente una ira tipo 1. Y entonces ahí vamos a tener que en el paciente que está todavía entre 90 y 94, es hipoxémico, pero no está en ira 1 propiamente dicha, el oxígeno debe ser de bajo flujo. Una cánula binasal viene bien. Mientras que cuando ya está hipoxémico o hipóxico, menos de 90%, menos de 60 del PO2, entonces el alto flujo, más de 4 litros por minuto, una máscara de reservorio inicial puede dar paso, generalmente máximo 24 horas usan la máscara de reservorios, y lo ideal una cánula de alto flujo o un Venturi al 50% como mínimo. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta. Entonces, indicaciones, por ejemplo, de ventilación mecánica. Entonces, vamos a tener un PAFI menor de 150, es una indicación muy directa. Una gradiente que es tan alta como más de 450. Un PO2 menor o igual a 55, pero cuando estás al 100% del alto flujo. Entonces, le has puesto máscara de reservorio a 15 litros y el paciente te tomas un AGA después de 15, 20 minutos y está en 50, 54 máximo, no pasa de 55 y entonces decides la ventilación mecánica por severa hipoxemia. O conocida resistencia hipóxica, ¿no? Ese es también otro concepto. En el tipo 2 las indicaciones suelen ser básicamente ¿qué le hacemos a un paciente con insuficiencia ventilatoria? Pues le vamos a dar de todas maneras, tratamos de manejar el cuadro de fondo, pero le vamos a dar de todas maneras oxígeno, sí, pero en bajo flujo. Generalmente tratamos de llevar entre 88 y 92 el rango. Si estoy en 90 estoy perfecto. Y la mejor manera de dar oxígeno en una insuficiencia ventilatoria es el Venturi 24 a 28%. Entonces uno le pone la base verde y entre 24 y 28%, máximo 30, uno juega, no pasando el 92% de saturación en una ira tipo 2, en un ventilatorio. Entonces, cuando es el CO2 muy alto, 60, mayores de 60 o no, en forma aguda, y el pH está por debajo de 7,25, entonces ahí sí comenzamos a, primero, intentar la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva, recordar que fue diseñado por el EPOC, que tiene esta condición en un momento de hacer insuficiencia ventilatoria y retención de CO2. Y la ventilación no invasiva tiene la ventaja fundamentalmente de no suprimir el esfuerzo y eso, ¿no?, puede, en algunos pacientes, sobre todo los EPOC, puede ser totalmente contraproducente. Si no hay la ventilación invasiva, que tiene condiciones, no se dan las condiciones o no es suficiente, pues pasa a ventilación mecánica. Veamos la ventilación no invasiva, ¿no? Entonces, ¿cuándo se suele utilizar más? En exacerbaciones de POC moderado, ¿no? En cuando el paciente tiene acidemia, menos de 7.3, el edema agudo pulmonar cardiogénico, porque sabemos que rápidamente va a salir con el tratamiento médico, o debería, en el deterioro neuromuscular progresivo, al inicio de los neuromusculares, sean agudos como Guillain-Barré o sean crónicos como el ELA, se utiliza la no invasiva. Y por último, como en el apnea del sueño, es importante, como soporte cuando el paciente está evolucionando, saliendo de la ventilación mecánica o post-extubación. Indicaciones de ventilación mecánica. Entonces, ventilación mecánica ya la cosa cambia. Puede ser por clínica pura. O sea, tú dices, si un paciente está en apnea, obviamente el ventilador. Tiene estridor severo o trauma facial que no le permite obviamente una buena ventilación o el estado mentalmente gravemente deprimido asociado a hipoxemia o hipercarbia. Entonces, esa condición clínica te dice, mételo a ventilación mecánica. Respecto al CO2, o sea, la reserva ventilatoria, lo vas a ver por hipercarbia, ¿no es cierto? O por tu reserva de capacidad de ventilar. Si tu frecuencia respiratoria es muy alta, 35, más de 35, ya te vas a agotar con facilidad. Eso te indica ventilación mecánica. Si el CO2 aumenta en más de 10 del basal, y tomando como basal generalmente un tope de 50, estamos hablando de que más de 60, todo paciente agudamente enfermo por insuficiencia ventilatoria debe ir a ventilación mecánica.
Y por último, las hipoxemias refractarias. Habíamos mencionado, por ejemplo, las gradientes muy altas, mayores de 450, las relaciones PAFI menores de 150, y que tengas un PO2 de 55, menos de 55 a pesar de el oxígeno de alto flujo al 100%. Enfermedad importantísima y a veces bastante, otras veces poco y alguna vez negada, pero generalmente sí hay preguntas sobre asma. Pues una enfermedad que nos aqueja es una de las enfermedades más importantes de la vía respiratoria. El asma fundamentalmente se sospecha por intermitencia, es una enfermedad típicamente intermitente donde la tos tiende a ser nocturna, a veces productiva, la mayor parte de las veces seca, sibilantes al final de la expiración, ¿no? La sibilancia en la ocultación, sensación de opresión con esa tos y esa sibilancia, no es aislada la sensación de opresión al pecho obviamente, y la disnea como parte de todo el proceso. Con eso yo sospecho de asma y obviamente sé que ese paciente probablemente tenga hipersensibilidad en más del 90%, generalmente asociado a diferentes atopías, debe ser reversible en la espirometría, es importante, y variable. La otra característica es la alta variabilidad que tiene a lo largo de los días, semanas y meses. Definición de asma, entonces, es una enfermedad inflamatoria crónica asociada a intensa hiperreactividad bronquial. Entonces se cierra, ¿no? El bronquio, acuérdense que lo más fuerte es en el bronquiolo, que es puro músculo. Se cierra por un proceso inflamatorio, por eso que la clave del tratamiento, como este es inflamatorio, es el corticoide inhalado, ICS. El corticoide inhalado, desde acá se los digo, no el corticoide sistémico. Corticoide inhalado. El corticoide sistémico es la peor burrada que podemos cometer en el asma. El edema de mucosa es la clásica reacción que vamos a ver como fisiopatología del asma, ¿no? La triada clásica de la fisiopatológica del asma es el edema de mucosa, ¿no es cierto? Es la hipersecreción bronquial y la broncoconstricción evidenciada en sibilancias clásicas. Vamos a ver que el asma, siendo episódica, típicamente se presenta como crisis. Crisis que pueden ser, ¿no?, de un solo día y de algunas horas, o que pueden ser crisis muy repetitivas en el día y a veces la enfermedad se vuelve una crisis continua. Entonces la crisis puede ser leve y casi no olvidamos de ella porque es algo, la crisis leve tiende a ser sibilantes expiratorios sin ninguna repercusión sobre los sistemas, o sea, no hay taquicardia, no hay nada, no, solamente sibilancias expiratorias. El moderado sí ya te altera y te va a alterar incluso la capacidad de hablar, solamente podré decir frases entrecortadas, ¿no? Tendré una respiratoria entre 20 y 30, una cardíaca entre 100 y 120, sibilantes intensos, inspiratorios, expiratorios, ya no solamente solo expiratorios como en el leve, un pulso paradójico que todavía no es fácil de evaluar, pero puede estar presente 5 a 10, un BEPS1 ¿no? Todavía mayor de 50, un PO2 todavía mayor de 60, todavía no entra en hipoxemia, y la saturación ya está entre 90 y 95. No está normal, ya saben que normal a nivel del mar es 96 a 100. La crisis severa ya el paciente se agita, ya te dice palabras nada más, palabras aisladas, se agita, más de 30 respiratoria, más de 120 cardíaca, sibilantes ya se alejan un poco, pero están en los dos tiempos. El pulso paradójico que hace evidente, ¿no? La caída de 10 a 20 con inspiración profunda, el BEPS1 menos de 40, ¿ok? El PO2 ya menos de 60, esto ya es IRA1, ¿no es cierto? Ya es IRA1, igual que la saturación menor de 90 es IRA1. Esa es la crisis severa. Mientras que el paciente que ya se va al paro respiratorio, o sea, el preparo, ¿no? El preparo, el paciente que es muy grave, pues ya está en silencio y su tórax es silente, 2 silencios. Está confuso o ya en coma. Ya no está en taquicardia, está en bradicardia o es una taquicardia que está comenzando a hacer, ¿no?, intermitencia y bajando la frecuencia progresivamente. Tiene respiratoria también todavía encima de 30, pero podría comenzar más bien a espaciarse. Hay fatiga muscular y por lo tanto es imposible evaluar un pulso paradójico. El BEPS1, si se calculara, estaría en menos de 25 y el paciente está, además de hipoxémico, en IRA1, ya está cianótico. Ese paciente se va a morir.
¿Cómo manejamos el leve y moderado? Pues el leve obviamente con 2 a 4 PAF nada más de salbutamol, o sea, de SABA, de betagonista de acción corta, ¿no es cierto? Pero si es un moderado, entonces no es que sean lo mismo, si es un moderado, pues ya 2 a 4 más bromuro de hipatropio, o sea, voy a combinar SABA con SAMA, ¿no es cierto? Y los corticoides inhalados para el alta. No es alta con corticoide, con prednisona, es alta con corticoide inhalado. En la crisis severa, ¿no? Entonces ya el paciente sube hasta 8 disparos, ¿no? Acompañado de hipatropio. O sea, sube hasta 8 disparos y en ese paralelo el paciente lo voy hidratando. Como el paciente yo sé que va a estar más tiempo del usual, empiezo a antiinflamarlo, pero por vía parenteral. Usualmente usamos hidrocortisona, metilprednisolona. Incluso hasta prednisona puedes utilizar si no tienes otro medio para el paciente o no tienes los medicamentos. Y el corticoide inhalado para el alta, es lo ideal. Si es que ahí sale. Si no sale, el 50% de los que no salieron con toda esta terapia en crisis severa van a salir recibiendo sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se da en 2 oportunidades al 10%, generalmente 10 centímetros al 10%. Sulfato de magnesio va a relajar mucho el músculo y va a permitir probablemente la broncodilatación importante. La aminofilina es muy útil como broncodilatador en los pacientes que tienen buena tolerancia e historia de su uso, pero no significa un paso obligado, es un paso adicional, un adyuvante que se puede utilizar en algunos pacientes. El paciente que vaya al preparo, ese probablemente va a requerir adrenalina por su alta potencia, a pesar de los efectos adversos, tiene que salvarle la vida al paciente y buscar un ventilador mecánico. UCI. Los asmáticos, entonces, crónicamente se van a clasificar de acuerdo al panel de expertos. Y entonces vamos a clasificar, por ejemplo, como intermitente a todo aquel que tiene menor o igual a 2, menor o igual a 2. ¿Qué significa eso? Menor o igual a 2, intermitente. O sea, síntomas diurnos son, ¿no? Menor o igual a 2 episodios por semana. Menor o igual a 2 días a la semana, perdón, con estos episodios, ¿no? Suele ser un paciente asintomático entre esas crisis, ¿no? Y el PEF normal entre ataques. O puede ser un paciente que tenga episodios nocturnos, pero menor o igual a 2 veces al mes. Hay gente que no tiene crisis en el día, solo en la noche. Su BEF1 va a ser todavía normal y su variabilidad menos de 20% cerca de lo normal. Ya vienen los persistentes. El persistente leve ya es mayor a 2 en la semana. Entonces estamos hablando de 3, 4, 5, 6 días, pero no 7. No todos los días. Y menos de una vez al día. O sea, generalmente menor o igual a una vez al día. O sea, usualmente es una crisis por día. Los nocturnos tienen que ver con 3 o 4 episodios al mes, pero no más, ¿ok? Y mayor o igual a 80 todavía sigue siendo el BEF1 y la variabilidad ya sube a 20 a 30% del PEF. El persistente moderado ya es todos los días, pero no todo el día, no es continuo, ¿ok? Y ya los ataques afectan cualquier actividad laboral. Entonces, diarios, pero no continuo. Más aún de una vez por semana en las noches. Entonces, más de una noche por semana. O sea, 2, 3, 4, 5, 6, pero no todas las noches. 60-80 es su PEF, ¿no? Y su BEF1 y la variabilidad más de 30%. Y el persistente severo es continuo de día y de noche. Por eso que está todas las noches. Muy limitado en su actividad física, incluso tiene disnea reposo. Menos del 60% ya en lo que es el BEF1 y más del 30% en la variabilidad. Entonces, esto es lo que uno tiene que acordarse fundamentalmente de, aunque ya hay pocas preguntas que se han hecho en los últimos años sobre esto, pero es algo que como ha quedado ya más claro para el GINA diciéndonos de que se atiendan mejor en función al panel, pues esto yo creo que va a ser materia de pregunta. Perdón, acá el manejo, me estaba olvidando el manejo del asma. Y en el manejo del asma, recordar siempre que es escalonado. Entonces, ¿cómo manejo a un paciente intermitente? Pues un paciente intermitente, de todas maneras,
todos los rescates, persistente leve, todos los rescates van a ser con beta-agonista de acción corta. Pero los beta-agonistas de acción corta solamente son para los rescates, son periodos cortos, hasta de horas. Una vez que el paciente revierte la crisis, ¿con qué hago el mantenimiento? En el caso del intermitente, el mantenimiento es suficiente con corticoide inhalado. ¿Puedes agregarle LABA? Sí, pero usualmente no es necesario. Corticoide inhalado, ¿cuánto tiempo, doctor? Mínimo de 3 semanas a 3 meses. No es un periodo básicamente de buena observación. En el caso, escalonadamente, del persistente leve, pues obviamente al corticoide inhalado ya le voy a agregar un beta-agonista de acción prolongada. Ahí me equivoqué. LABA. Un beta-agonista de acción prolongada, que puede ser formoterol, por ejemplo, lo que más se recomienda, salmeterol, lo que más se usa en el país, y como corticoide siempre se recomienda más fluticasona y si no, beclametasona, ¿ok? Son los que más tenemos, obviamente. Entonces, esto es lo que da, pero a dosis baja. O sea, si yo acá lo tenía a dosis baja, acá lo mantengo a dosis baja y le agrego esto a dosis baja, ¿ok? A dosis baja. Vamos entonces ahora al persistente moderado. Al persistente moderado, primero que ya el persistente leve, si era atópico, se recomienda darle Montelukast, o sea, antileucotrieno. Montelukast como coadyuvante, no es como tratamiento de fondo, es para disminuir el uso de corticoide inhalado, ¿no? No para eliminar otro medicamento. Obviamente que esto se va a utilizar hasta el final, si es que fue útil. En el persistente moderado ya le voy a dar corticoide inhalado más LABA, ya en dosis óptimas, las dosis usuales, 250, etcétera, para poder más o menos tener una buena performance. Esto generalmente se usa 2 veces al día. Hoy en día hay desde una sola vez al día, ¿no? Como el bileterol asociado, por ejemplo, a fluticasona, ¿no? Pero no son medicamentos, son medicamentos de muy alto costo que no ameritan, la ventaja fundamentalmente es no olvidarse si es que es una sola dosis al día. La adherencia va a ser un poco mejor, pero no justifica el costo, ¿no? Entonces, nuestra fluticasona salmeterol o fluticasona formoterol sigue siendo muy útil. Entonces, a dosis adecuada. El persistente severo, ya estamos hablando de un paciente que va a llegar a su corticoide inhalado progresivamente hasta el tope. Y el beta-agonista de acción prolongada igual va a llegar progresivamente hasta el tope de su dosis. Entonces, el severo ya usa dosis alta, pero todavía tiene un techo, va a llegar al tope. A estos pacientes, si no mejoran, se le puede añadir adyuvantes. Si no se le dio Montelukast, pues se le dará Montelukast. Si se le agrega un LAMA, beta-agonista de acción, antimuscarínico de acción prolongada, generalmente hipratropio, no, tiotropio, perdón, tiotropio. Vamos a ponerlo bien mejor. Vamos otra vez. Muy bien. Un tiotropio, por ejemplo, ¿no? Un tiotropio. Entonces, le podrías agregar, más o menos. Podrías agregarle una teofilina. Podría mejorar con alguna teofilina. Entonces, puedes tener algunos añadidos, ¿no? Si no usaste todavía el antileucotrieno, le das antileucotrieno. Definitivamente intenta asociar un antimuscarínico de acción prolongada, un LAMA, como el tiotropio, hay otros más, y la teofilina, teniendo en cuenta que podría incrementar efectos adversos, hay que evaluar la posibilidad, la conveniencia de poder utilizarlo. Si los pacientes con persistente severo no controlan, pues se van a la refractariedad.
Y en ese caso tienes dos alternativas. La alternativa, la peor inicia, que es darle corticoide sistémico, prednisona, muy mal, sí, pero pues generalmente lo único que nos queda, o el de darle biológicos, como es el caso, ¿no es cierto?, del que tiene perfil hipersensible, omalizumab, y el que tiene el perfil eosinofílico, por ejemplo, el mepolizumab y reslizumab como posibilidad. Muy bien. Veamos ahora neumonía. El concepto fundamental en neumonía es una infección de vía respiratoria baja con nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Entonces hay que tener la imagen mínima de la radiografía. El nuevo infiltrado, no un antiguo, sino nuevo infiltrado. Vamos con el otro tipo de rojo. Y la infección aguda del parénquima, que es la infección de vía respiratoria baja, que implica la tos, que implica la secreción, a veces tos seca, pero, ¿no? Y esta imagen. Entonces, ese es el concepto de la neumonía, ¿no? Que puede ser brusca, aguda muy brusca, o subaguda incluso. Cuando vemos neumonía, vamos a hablar que hay las bacterias y virus tienden a tener una clínica diferente o a ser típica, muy típica, que significa de inicio brusco, muy febril, tos con expectoración, sobre todo muy purulenta, hasta herrumbrosa en el caso del neumococo, con crépitos, generalmente crépitos finos, asociados a soplo tubario, donde en el examen vas a encontrar una consolidación con matidez clásico y el paciente desarrolla disnea, incluso hasta medianos esfuerzos. En el caso del atípico, que es más frecuente, por ejemplo, en adolescentes, en jóvenes y en ancianos, es más insidioso, de varios días hasta semanas, subfebril, tos seca, netamente seca. Existe, pues, obviamente, una imagen intersticial, pero en esa zona no encuentras ningún tipo de rale. Eso se llama disociación clínica radiológica. Entonces, hay un infiltrado intersticial, generalmente no con un correlato clínico en la zona. Cefalea y mialgia e incluso proceso respiratorio alto y malestar general como la clínica atípica característica. Entonces, eso se correlaciona con el tipo de bacterias. Entonces, los típicos pueden ser hospitalarios o nosocomiales. Los hospitalarios, obviamente los más frecuentes, que son los comunitarios, tenemos al neumococo, que sigue siendo el primero a pesar de que la vacuna ha bajado bastante su incidencia, el Haemophilus, que se asocia mucho más a desnutridos, alcohólicos, y la Moraxella catarrhalis a adultos mayores. Estas son las tres típicas bacterias más frecuentes, ¿no? La más de la clase típica, ¿no? Es lo más frecuente en la comunidad. En cambio, en los hospitales, después vamos a hablar mucho de eso, ya intrahospitalariamente, esta clínica típica te la puede dar generalmente el estafilo o las enterobacterias. En el caso de los atípicos, es el número 1 de los atípicos, que es el Mycoplasma pneumoniae, es el número 2 de la general. Se ve más en jóvenes y adolescentes, de ahí le sigue la clamidia o la clamidófila pneumoniae, que típicamente se ve más en adultos mayores, y la legionela, que es rarísimo, pero se ven brotes, sobre todo de convenciones, de viajes en barco, etcétera, porque donde tienen sistemas de aire recirculado y aire acondicionado. La misma legionela eso sí es lo que más se puede ver en un hospital debido al uso de el aire. Y los virales, ojo que los virales, pues la importancia va a ser generalmente epidémica, es muy fuerte, sobre todo en la influenza, que todos los años hay brotes de influenza de distinta potencia, pero en los últimos años estas son enfermedades emergentes que han tenido mucha importancia hoy en día. H3N7, por ejemplo, ¿no? Para influenza, y después tienes los coronavirus, hemos tenido el SARS-CoV-2 y adenovirus clásicamente, sincitial respiratorio. Estos hacen clínica típica. Siempre recordar que los típicos
se suelen diseminar en forma, ¿no? Básicamente por microaspiración. Colonizan la boca y hacen microaspiración. De esa manera suelen ingresar al pulmón. Y los atípicos y virales son típicamente inhalatorios. Por eso es que se usa mascarillas. Mientras que, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, típicamente, que es el más frecuente de los intrahospitalarios, hematógeno. La clínica de sospecha, habíamos hablado de la clínica en general, pero la clínica de sospecha, siempre una neumonía es la fiebre, escalofrío, el tos, el esputo, el dolor al pecho, y adicionamos lo que no hemos mencionado, la leucocitosis en el hemograma, en la clínica, la disminución del murmullo vesicular, que puede significar la condensación, los crepitantes, la egofonía, el soplo tubario, signos de consolidación característicos. En el diagnóstico, la clave es la radiografía para demostrar el nuevo infiltrado. Pero obviamente que podemos tener variantes en la radiografía laterales y lógicamente la radiografía posterior anterior es la de elección. Y la tomografía es el gol, pero la tomografía solamente se solicita en condiciones de mala evolución o duda diagnóstica o paciente intrahospitalario. ¿Cuándo hospitalizas una neumonía? Pues obviamente que puedes utilizar scores, pero no vas a vivir solamente los scores. Si tienes un paciente que satura menos del 92% a nivel del mar, obviamente que lo tienes que hospitalizar. Si tu paciente no tiene posibilidad de asumir su medicación oral, también lo tienes que hospitalizar, o si no tiene el apoyo social, ¿no es cierto? Importante. Si tiene deterioro cognitivo o una disfunción función social que no le permita asumir. Si no tienes esas condiciones, pues ¿a quién hospitalizas? Hospitalizas de acuerdo a criterios de gravedad, ¿no? Y de mortalidad 30 días. El más importante y utilizado hoy en día es CRB65, donde ni siquiera tienes que medir el boom, sino solamente el estatus de confusión, si el paciente está confuso o no, deterioro, si tiene una respiratoria mayor de 30, si tiene una hipotensión o si tiene 65 años o más. Solamente los que tienen 0 se quedan en ambulatorio. Basta que tenga 1 en el CRB65 para que se hospitalice y 2 para que probablemente sea crítico. En cambio, el CUR65 clásico le agrega el boom. Entonces le agrega 1 más nada más. O sea, ya será 0 a 1, ¿no? 0 a 1 el ambulatorio, 2 el hospitalario y 3 el crítico. Definitivamente, además de esto, hay que medir los factores de resistencia para decidir qué tratamiento le vas a dar. Entonces, ¿cuándo le doy, doctor, macrólido o doxiciclina? La elección es macrólido. Su alternativa es doxiciclina. No es amoxiclavulánico, es doxiciclina. Entonces, pero ese paciente tiene que ser ambulatorio en primer lugar y segundo, tiene que ser de bajo riesgo de resistencia. ¿Qué quiere decir bajo riesgo de resistencia? Que es un neumococo, que son los que más resistencia hacen, pienso más en el neumococo, obviamente es un neumococo con casi nula o nula resistencia a los beta-lactámicos. Porque más que tenga algún grado de resistencia va a requerir ya ceftriaxona. No va a ser suficiente con un macróleo, porque los macróleos cogen neumococo, pero neumococo altamente sensible. Esa es la idea. Entonces, tus factores de resistencia van a depender de ciertos hechos. Usaste antibiótico con espectro hacia el pulmón en los últimos 90 días, eso es importante. Sufres de alcoholismo, es importante. Tienes comorbilidades que condicionen esa resistencia, como diabetes, enfermedad renal crónica, cirrosis, insuficiencia cardíaca, ok. Neoplasias, como para que te den inmunosupresión, VIH, corticoterapia, pues son condiciones. Si no tengo ninguna de esas condiciones, pues no tengo factor de riesgo de resistencia. Entonces, si mi paciente es ambulatorio, pues obviamente le puedo, sin factores de riesgo, le daré macrólido, que puede ser acitroclaritro, para el efecto del examen, cualquiera de los dos es igual, o doxi, si es que no tengo o no puedo darle tetras, ¿no es cierto? Macrólidos, entonces doxi, le puedo dar tetra. No porque no me guste. Pero si no tengo ninguno de ellos,
mi opción puede ser amoxiclavulánico, claro que sí, incluso amoxicilina sola, si es que tengo la casi certeza de que es neumococo. Pues igual un paciente sin factores de riesgo puede utilizar. Un paciente que no tiene factor de riesgo de resistencia también va a responder si es que la clínica es típica. También va a responder a beta-lactámico, incluso de vía oral, cochina amoxicilina, ¿no? Menos cochina amoxiclavulánico. Entonces, es posible. Claro que sí, es una buena respuesta, ha sido respuesta. Entonces, la cuestión es que tengo que tener lógica, ¿no? Si no me han puesto ningún macróleo ni una doxiciclina, pues probablemente me van a poner un beta-lactámico oral. Pero si tiene factor de resistencia, casi siempre va a ser un beta-lactámico asociado a un macrólido. Y entonces lo más frecuente es que sea ceftriaxona en nuestro medio, no amoxiclavulánico, pero podría ser amoxiclavulánico, combinado con acitro o claritro. Entonces, ese en el que tiene factor de resistencia. Y que puede ser incluso hospitalario, la ceftriaxona con macróleo para hospitalizarlo en el primer nivel de atención. Además, una posibilidad, una alternativa siempre es la fluoroquinolona respiratoria, pero no recomendado por el Ministerio de Salud, así que eso nunca va a ser la respuesta final en nuestro medio. Pero si no tienes otra alternativa y analizas todo y dices, oye, ¿qué pasó? Entonces, ahí sí puede ser ¿no? Fluoroquinolona, si no te pusieron otra alternativa lógica. El hospitalario, la neumonía comunitaria hospitalaria en primer y segundo nivel de atención, generalmente la ceftriaxona puede ser y va a ser suficiente, pero en el tercer nivel de atención ya tengo que pensar que se puede haber sumado sobre todo pseudomonas según el hospital. Ojo que la vancomicina también puede ser importante desde el inicio, si tengo reporte, de que el neumococo es resistente a la penicilina. Recuerden que la resistencia a la penicilina es lo que marca el neumococo, ¿eh? Nunca te va a decir resistente a ceftriaxona o no. El neumococo resistente a la penicilina es sinónimo de resistente a todos los beta-lactámicos y ahí sí le tengo que dar vancomicina. ¿Cuáles son las complicaciones de la neumonía en la comunidad? Y también la neumonía en general, pero más en la comunidad. Atelectasia es importantísimo, sobre todo en niños y ancianos. El derrame paraneumónico, casi el 50% de los pacientes con neumococo hacen algún grado de derrame, por ejemplo. El empiema, que no es lo más frecuente verlo, porque generalmente se resuelve bien la neumonía comunitaria, y los empiemas suelen verse más en los intrahospitalarios, por eso que se dice que estafilo es más frecuente. El absceso pulmonar, que es más raro, ¿ya? Y generalmente asociado a neumonías aspirativas, la bacteriemia, la sepsis y la cavitación. ¿Hay neumonías cavitantes? Sí, raro, pero sí. Generalmente bacilos gram negativos y estafilos se asocian más. Neumonía COVID es una neumonía que se está repitiendo y se va a repetir y se ha quedado con nosotros. Y a pesar de que nunca preguntaron las neumonías virales, ahora sí hay interés a veces de preguntar algo sobre neumonía COVID. Siempre recordar que el SARS-CoV-2, el coronavirus, tiene este receptor AC2 fundamentalmente para ingresar al neumocito. En la neumonía por COVID, fundamentalmente ya sabemos que es una neumonía típicamente gripal, con malestar general, con tos seca, y que puede producir anosmia, ageusia, ¿no? Pérdida de sabor, pérdida del olfato, y puede producir una severa mialgia o cefalea y fiebre. Esta sí produce muy buena fiebre. Pero al margen de eso, el paciente que inicia con un cuadro generalmente gripal, incluso dolor de garganta, va a progresar a una fase neumónica. Entonces, la neumonía COVID fundamentalmente va por ese lado, antes que vayamos a la aspirativa. Y vas a tener el paciente en su fase gripal, donde el manejo fundamentalmente va a ser ¿cuál? El manejo va a ser fundamentalmente sintomático. Va a tener una fase neumónica. Y esa fase neumónica usualmente va a estar asociada a por lo menos un 40% de compromiso pulmonar a nivel de imágenes. Y esto significa ya iniciar probablemente corticoide y enoxaparina. Y si es necesario, oxígeno. Va a generar una fase de hiperinflamación, donde el paciente probablemente comience a hacer estados de hiperinflamación, estados de mayor severidad, de fiebre muy intensa, con marcadores como un PCR mayor de 100,
con marcadores como ferritina mayor de 500, con tendencia a la leucopenia, que estos pacientes deben completar el tratamiento con corticoide y pueden utilizar algunos antivirales como sobre todo antiinflamatorios como tocilizumab, han sido aquellos que se han utilizado en estos casos, ¿no? Y remdesivir y tocilizumab, que han tenido realmente aplicaciones muy bajas en nuestro país. El inflamatorio y por último pasa al crítico. ¿Cuándo se usa antibiótico? Nunca. En el crítico la ventilación mecánica es fundamental, tiene dos etapas. Una etapa básicamente de hipoxia severa asociada a la enfermedad y una etapa donde el paciente sigue en ventilación mecánica pero hace síndrome de estrés respiratorio agudo. Generalmente después de 5 días en UCI los pacientes van a requerir ya probablemente antibiótico. Pero el antibiótico ya por complicaciones de la ventilación mecánica. Entonces, la gran diferencia del COVID con la influenza es que la influenza rápidamente se asocia a neumococo. La influenza rápidamente se asocia a neumococo y prácticamente a las 48 horas la neumonía por influenza requiere ceftriaxona o banco. En cambio, en el caso del COVID, dar antibiótico durante todo el proceso inicial antes de llegar a UCI generó exceso de muerte, mayores complicaciones y exceso de muerte en todos los estudios. La neumonía aspirativa es una condición, generalmente, siempre lo piénsenlo así, tiene que haber una condición en la historia asociado a una falta, a una pérdida de la protección de la vía aérea. Y esa pérdida de protección de la vía aérea fundamental tiene que ver básicamente con compromiso a nivel central o por reflujo. Entonces, es una infección básicamente pulmonar por inhalación de cantidad de material, sobre todo faríngeo, ¿no? O colonizado en el estómago. Entonces, generalmente, el factor de riesgo es el estatus mental alterado, pacientes postrados, la disfagia, la postración, el alcoholismo, el etilismo que te puede llevar a esas condiciones o una disminución del reflejo por alguna enfermedad crónica. Generalmente es polimicrobiana y siempre va a estar, por el efecto de la microaspiración misma, el neumococo y el hemófilus probablemente presente, asociado muchas veces a estafilo y sobre todo a enterobacterias y posteriormente a anaerobios de la boca. La clínica es que, sí, son la clínica muy típica, pero con exceso, sobre todo de expectoración, mucho más purulenta del usual, ¿no es cierto? Y típicamente con compromiso derecho. Aunque usualmente el neumococo también es compromiso derecho, acá sí es más del 90% es compromiso derecho y tiende a necrosarse y abscedarse si hay anaerobios. El manejo fundamentalmente es el patógenos más comunes, como puede ser, ¿no?, lo que se suele utilizar la ceftriaxona, pero asociado ¿a qué? A un antianaerobio. Generalmente ceftriaxona clinda es lo más utilizado por ello. Me va a cubrir bien mi neumococo, hemófilus y me va a cubrir anaerobios. Estafilo, no pienso en ello si no estoy en el intrahospitalario y pseudomonas tampoco. Si estoy en el intrahospitalario, claro que sí, ahí sí tengo que pensar en estafilo y ya pensar en piptas o pensar en carbapenem. Ambisulbactam es una muy buena alternativa que se usa fuera del país. Entonces, pero la clásico acá va a ser ceftriaxona más clinda. La neumonía intrahospitalaria es interesante siempre recordar que podemos tener lo que se llama la neumonía nosocomial. La neumonía nosocomial, y de ella tienes la neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada a ventilación, ¿ok? Entonces tienes dos categorías ahí de los nosocomiales. La intrahospitalaria puramente dicha, que generalmente son pacientes que ingresan sin patología pulmonar y a las 48 horas adquieren una infección pulmonar. Entonces típicamente se ven por eso más en las áreas quirúrgicas. Entonces, y tiene que ver con estafilo, que puede ser incluso meticilino sensible en el nivel 1, pero más es estafilo meticilino resistente. Pero esto va a ir incrementándose de acuerdo al nivel de tensión. O sea, obviamente estafilo meticilino, el estafilo le gana a los bacilos gram negativos, pero por poco. Y acá estamos hablando que bacilos gram negativos es todo el conjunto para el que se enfrenta a estafilo solito. Estamos hablando de Pseudomonas, Cinetobacter, Klebsiella, Escherichia, todos ellos pueden generar neumonía, pero sumados todos ellos, con la justa llegan, y generalmente no llegan completamente a ganar,
al Staphylo aureus. ¿Cuál es la condición para tener una neumonía hospitalaria o nosocomial? La condición es que sea mayor de 48 horas después del ingreso. O sea, la infección la tienes que haber cogido 48 horas después de haber ingresado. Si la cogiste antes, ya es comunitaria. Entonces, definitivamente, esa es primera condición, fundamental. En la neumonía intrahospitalaria, siempre recordar que la clínica va a ser típica usualmente, pero el paciente puede estar postrado, el paciente fundamentalmente tienes 9 infiltrado y cualquier condición de infección. O sea, no solamente tiene que tener clínica o no tiene una buena clínica, puede ser clínica, pero puede ser solamente fiebre o puede ser simplemente factores que te indiquen infección, como puede ser procalcitotina elevado o el PCR mismo, ¿no es cierto? Y el nuevo infiltrado en la radiografía de tórax, eso sí. La neumonía asociada a ventilación, en cambio, es esta neumonía nosocomial, pero que se produce después de la intubación. ¿Cuánto? 48 horas después de colocado el tubo endotraqueal. Sea que vaya o no vaya ventilación mecánica, pero está invadido, ya está con la ventilación con tubo endotraqueal. Entonces tiene pues, el microfilm que se forma en el tubo y cómo comienza a colonizarse, y entonces ahí viene la diferencia, que acá prevalece Pseudomonas aeruginosa, le sigue Acinetobacter baumannii, y de ahí está Staphylococcus aureus como las grandes causas. Por eso es que el manejo acá va a ser fundamentalmente de carbapenem para arriba, para poder cubrir Acinetobacter. No puedes darle ni siquiera Piptaz. De carbapenem para arriba estamos hablando de imiomero, ¿no? Asociado a vancomicina. Vamos a la tuberculosis pulmonar, que es una de las patologías más frecuentes del ser humano en el Perú, pulmonares, digamos, y tenemos el hecho de que en nuestro país la tuberculosis primaria se produce tempranamente. En otra parte del mundo, muchos tienen la tuberculosis primaria recién cuando van al tercer mundo, tienen contacto con personas migrantes. En nuestro medio eso no es parte de la historia. Acá es el hecho de la primoinfección durante la infancia, donde uno va a formar primero el foco de Gone, que es el granuloma, que es el compromiso del pulmón, la neumonitis, ¿no es cierto?, que puede ser en lóbulos pulmonares medio e inferior, y que después compromete los vasos linfáticos, y los ganglios linfáticos, y de esa manera el foco de Gone sumado a su ganglio y al vaso ya produce lo que se llama el complejo de Gone. La tuberculosis primaria suele ser 95% como un proceso respiratorio que pasa desapercibido, un proceso respiratorio de un niño. El 5% en cambio puede generar una evolución, una neumonía clásica con derrame pleural incluso, y algunos a la tuberculosis miliar. Después de ahí se queda eso, se calcifica, se forma el complejo de Rathke, y normalmente ese paciente ya es reactivo, ya tuvo la primoinfección, va a tener un PPD positivo al inicio que va a ir bajando progresivamente, o un IGRA positivo. Estos pacientes, en general todas las personas de nuestro país pasan a una condición que nunca se reactiva. Pero algunos pueden reactivar o se pueden contagiar nuevamente y van a hacer lo que se llama la tuberculosis postprimaria, que puede ser reactivación, reinfección, incluso puede cavitar. Y esa es la tuberculosis que más vemos, 80% de los pacientes, la postprimaria, que en su gran mayoría, más del 85%, son pansensibles. Y un pequeño grupo, 15 a 20%, son resistentes. De ahí tenemos, obviamente, la tuberculosis extrapulmonar, que puede ser la más frecuente, obviamente, la pleural. Recuerden que pleural no consideramos pulmonar, pleural consideramos extrapulmonar. Y de ahí sistema nervioso, óseo, pericárdico, miliar. La pediátrica, que tiene su condición propia de diagnóstico y de evolución, y de forma de presentación incluso. La latente, que es el paciente contacto de alto riesgo, pero que no tiene clínica ni radiografía positiva. Y por último, el drogo resistente.
Entonces tenemos la condición, muchas veces cavitaria, del paciente inmunocompetente. El esquema de tratamiento para todos los pansensibles, que son la gran mayoría, y VIH incluido, son básicamente, ¿cuál ha sido el cambio? La segunda fase, 4 meses todos los días, ya no 3 veces por semana, todos los días. Entonces la segunda fase es isoniazida, rifampicina, todos los días, o sea, 100 dosis, siendo la primera fase aquello que siempre hemos conocido. Este esquema 1, clásico, todos sensibles, y los VIH, puede acortarse en caso de que el niño tenga bajo riesgo. Si es un niño de bajo riesgo, o sea, bien nutrido, de bajo riesgo de daño, es una infección que no está, dicen, no es grave, entonces uno, bien localizada, uno da su primera fase normal, pero la segunda lo da solamente 2 meses. Todos los días, pero 2 meses. 50 dosis. ¿Qué pasa cuando la tuberculosis es sistémica o miliar? Cuando es sistema nervioso central o es hueso, ¿no? Osteoarticular. Por ejemplo, mal de Pot. Pues en ese caso, la primera fase siempre es igual, pero la segunda fase se alarga a 10 meses. Ya 10 meses todos los días, por 250 dosis. ¿En qué grupo de pacientes usaremos corticoides? En 3 básicamente. En el miliar, sistema nervioso central y el pericárdico. El tratamiento de la tuberculosis latente, o sea, el TPT, tratamiento preventivo de la tuberculosis, se basa básicamente en aquellos que están infectados. O sea, de hecho la bacteria debe estar dentro de ellos, pero todavía no han desarrollado la enfermedad activa. Ese es el concepto. Entonces, ¿cómo evitar que haga la enfermedad activa? Pues tenemos que evitarlo. Entonces, ¿a quiénes se le da tratamiento preventivo? Aquellos que considero tuberculosis latente de riesgo. Obviamente, contacto con BK positivos, o sea, con bacilíferos positivos, todos. A todos se le da. Ya no interesa la edad, ni el PPD, nada. Todos. Ok. Si es un BK negativo, o sea, es un paciente catalogado de tuberculosis, pero con bacteriología no demostrada, entonces ahí sí hago la diferencia. En los menores de 5 años, sí o sí, no tengo problema, le doy de todas maneras. Pero en aquellos que son mayores de 5 años, tienen que tener PPD positivo, que significa mayor o igual a 10 milímetros, acuérdense, si es que es inmunocompetente. Si es inmunosuprimido, mayor o igual a 5. Y o Y positivo por encima de los 2 años. No tiene contacto. Pero entonces, si no tiene contacto, si no tiene contacto, pero me viene con un PPD, cualquier hijo de vecino, con un PPD positivo o un Y positivo, le doy tratamiento. Al que es grupo de riesgo, así no tenga PPD, VIH, un paciente con diabetes no controlado, un paciente con enfermedad renal crónica en diálisis, ¿no?, que nunca ha recibido y que está deteriorándose por algún motivo, pues ese paciente también le doy tratamiento preventivo. Los esquemas para dar, el más común es isoniazida, rifampicina por 3 meses. ¿No es cierto? Este de acá es el más común, el más fácil. Isoniazida, rifampicina diario por 3 meses, que se suele dar a los menores de 2 años. Y a los mayores de 2 años, que son la gran mayoría, se le da isoniazida, rifampicina una vez por semana, 12 dosis, significa 3 meses. O sea, esa se le da a todos los mayores de 2 años. Y esto a los menores de 2 años. Pero generalmente cuando de acá no hay, y la P es rifapentina, si la rifapentina no hay, pues obviamente le tendré que dar este. Por eso que se convierte quizás en el más importante, porque la rifapentina todavía no está diseminada mucho en las compras y distribuidas en el país. Cuando un paciente tiene riesgo resistencia, siempre recordar, especialmente los que están en el cajoncito rojo, fracasos, ahora el fracaso es 3 meses, no 4, contacto de drogo resistente, recaída, los que perdieron su libertad, ¿no?, residentes en casas de comunidades terapéuticas, abandono, trabajadores de salud, incluyendo el estudiante de medicina, y todo lo demás, comorbilidades, contacto, etc.
cuando se hacen resistentes, siempre recordar que hay tratamiento, fundamentalmente el manejo se hace a partir de las drogas A, son las más importantes. Estamos hablando de las 2 fluoroquinolonas, una de las 2 se usa, las fluoroquinolonas respiratorias, levomoxi, por eso se está tratando de que no se use mucho en la comunidad, betaquilina y linezolid, esa es la condición. La clofazimina, cicloserina son el grupo B y el grupo C que ya se le suma a diferentes esquemas. En TB, entonces siempre recordar, ¿no? Siempre recordar el concepto fundamental del fracaso. El fracaso bacteriológico es cuando tienes un BK positivo o un cultivo positivo a partir del tercer mes. Y en el diagnóstico, recordar en el diagnóstico que hoy en día son solamente 2 BKs o una prueba molecular rápida. ¿Se dan cuenta? Esta prueba molecular rápida es útil también para el diagnóstico, lo más útil en el diagnóstico de los extrapulmonares. Si el paciente me sale negativo, pero mi clínica me indica que eso es TB, pues debo insistir y hacerle los 2 BKs nuevamente cada semana, mientras en paralelo le hago su cultivo va corriendo. Claro que si yo le hago en la prueba molecular rápida, ya dejo de hacer estos 2 BKs. Y el cultivo lo veo cuando pueda. El asunto, o sea, cuando salga. El asunto es que todas las semanas le hago 2 BKs hasta que tenga el cultivo y me diga sí o no. El derrame pleural. No olvidarse que esta es una patología que antes se preguntaba mucho y se pregunta muy poco. No sé por qué. Pero es fundamental en la patología de pleura recordar que el líquido que baña las 2 pleuras, la parietal y la visceral, recuerden que ese líquido es virtual, usualmente no se mide, porque es un líquido que se produce y se reabsorbe en forma dinámica. Pero cuando se comienza a acumular por encima de 35 mililitros ya es mensurable con la vía ecográfica. Hoy en día el POCUS te permite, no necesitas pedir una ecografía a nadie, ¿no? Es parte de tu estetoscopio. Y entonces tú mides y tomas una muestra, es fundamental poder hacer diagnósticos en la única condición donde no debes hacer una toracocentesis. Uno cuando tienes menos de 50 mililitros y otro cuando tienes un paciente con insuficiencia cardíaca demostrado. Pero si no, tomas la muestra y vas a definir si esto es trasudado, porque tiene poco contenido, es más agua, y entonces la relación de LDH pleural sérica es menor a 0,6 y de proteínas menor a 0,5, o exudado, donde hay mayor concentración en ese líquido y la relación LDH pleura sérica es mayor a 0,6 y la relación de proteínas pleura sérica es mayor a 0,5. Entonces eso te dice básicamente que este líquido que estás viendo acá, ¿no? Este líquido que vas a tomarle la muestra, pues puede ser un trasudado, que es casi agua, color pichi diluida, así, ¿no? O sea, color orina diluida. Sobre todo, la causa más frecuente y en general más frecuente de todos los derrames pleurales es la insuficiencia cardíaca. No es necesario hacer una toracocentesis si tiene estos parámetros bien claros, si el paciente no tiene dolor, si es bilateral, si es simétrico y si no hay fiebre. ¿Ok? Pero si no tiene esa condición, pues vas a tener que hacer de todas maneras tu tóraco. Buena respuesta diurético también es una evidencia de que no necesitas meter la aguja. Generalmente es, como decía, el líquido es muy claro, casi como una orina diluida, ¿ok? Y la causa más frecuente dentro de la insuficiencia cardíaca es insuficiencia ventricular izquierda. La cirrosis generalmente por hipertensión portal y por la condición de baja de albúmina. O sea, se suma, pero el principal es la hipertensión portal y en la peor situación es cuando se da el síndrome hepatopulmonar. Y en el caso del síndrome nefrótico, básicamente por hipoalbuminemia y todas otras causas de hipoalbuminemia que hacen a la sarca pueden también generar igual trasudado. Entonces, los exudados pasan primero. No es la causa más frecuente, pero vamos a verla. Es clásico en nuestro país el hecho que un exudado sea
pueda ser tuberculoso. Generalmente se da en varones, gente joven, entre 20 y 30 años. Es típicamente amarillo citrino, ¿no? Bien característico. Los pacientes son muy febriles, la evolución suele ser de 3 semanas, la sudoración nocturna, y va a tener típicamente un pH y una glucosa baja. Muchas veces la glucosa es menor de 40, el ADA suele ser mayor de 40 o 45, mayor de 45 es mucho más sensible y específico, y a predominio el líquido celularmente de mononucleares, un 70%. El diagnóstico es biópsico y se le hará una prueba molecular rápida en esa biopsia. El BK no suele rendir. De ahí tienes el más frecuente de todos, que es el paraneumónico, que puede evolucionar, es el tipo 1, infeccioso, que es aséptico, el tipo 2 es el empiema, el tipo 3 es la paquipleuritis. Entonces el más frecuente es aséptico, generalmente por neumococo, es muy frecuente en la comunidad, es turbio, polimorfos nucleares elevados, pH bajo, glucosa baja, y en realidad su diagnóstico está en relación a la neumonía que presenta y su consolidación. No requiere más que el manejo de la neumonía, salvo que se complique a un empiema. Y después viene el neoplásico, que es el más frecuente en el adulto mayor. Tiende a ser hemático, pH bajo y glucosa baja, tiende a ser a predominio de polimorfos nucleares, pero no tanto como en el caso del paraneumónico. Y es clave el estudio citológico, primero. La citología, Papa Nicolau, para definir si es que eso puede ser o no neoplásico, y la biopsia, si es que fracasa la citología, se hace biopsia. Y el manejo de la pleurodesis, que se saca el líquido y se pega con bleomicina, o sea, se hace se fibrosa para que se pegue, para que no vuelva a salir líquido, para que le permita una mejor compliance en el momento del tratamiento neoplásico. Recordad que la neoplasia, los neoplásicos, a la cabeza está pulmón, adenocarcinoma sobre todo, mama, en caso de mujer, linfoma de varón, gástrico también varón, como tercer lugar. Recordar que el primario, la neoplasia primaria de pleura, que es el mesotelioma, es rarísimo y suele ser primero benigno, como neoplasia benigna, y después como neoplasia maligna, y tiene una condición de asociación muy fuerte con asbestosis. El empiema es una complicación, como le decía, del derrame paraneumónico, en realidad, que es el estadio 1. O sea, se considera lo que se llama estadio 1, el estadio paraneumónico simple y no complicado, que es el tiempo, se evoluciona en días de la neumonía, es típicamente un exudado, leucocitos bajo a moderado, pero ya el LDH es menor de 1000, no tiene bacterias, es aséptico. Ven ustedes, totalmente pequeño a moderado y fluye. En cambio, el empiema ya es una condición más de complicación. Es fibropurulento, generalmente, además de ser un exudado, tiene leucocitos más de 25.000, un LDH más de 1000, y sobre todo esto es clave, el pH y la glucosa no muy bajos, menor de 7,2 el pH, menor de 40 la glucosa. Y hay bacterias presentes, aunque el rendimiento del cultivo en el empiema es 40%. ¿Y por qué no crece más? Porque usualmente hay anaerobios, ¿ok? Suelen ser loculados y engrosamiento pleural. Ya el estadio 3 es el estadio complicado, con paquipleuritis, donde ya la movilidad del líquido es mínima, ¿no? Difícil de obtener el fluido, suele ser frustro. Las bacterias pueden o no estar presentes, eso ya es secundario. Y son, digamos, un gran volumen loculados, engrosamiento pleural y calcificaciones. El tratamiento pasa fundamentalmente. En el caso del estadio 1, sigue con su tratamiento médico, con sus antibióticos. En el estadio 2, generalmente se hace el drenaje siempre con tubo y la rotación antibiótica. Y en el caso del 3, de la paquipleuritis, es la desbridación quirúrgica. Decorticación en realidad se llama, decorticación quirúrgica. El quilotórax es más raro, no es un diagnóstico muy frecuente, está en relación generalmente a causa no traumática en el mundo,
traumática en nuestro medio. La causa no traumática que es más frecuente en el mundo son los tumores de mediastino, el linfoma es el 70% de ellos, y el traumático que se ve más en nuestro país, aunque no hay estadísticas claras, pero es más una cuestión de opinión. El traumático es típicamente quirúrgico y iatrogénico, es después de cirugías de tórax, ¿no? Y el pulso penetrante es más raro. Entonces, el quilotórax es un exudado de tipo lechoso, ¿no? Lechoso, grasoso, es quilo en realidad, complicación de la cisterna de Pecker generalmente, y tiene básicamente triglicéridos altos, mayores de 110, y colesterol menor de 200, característico. Generalmente el manejo al inicio es NPT para disminuir completamente la formación del quilo, ¿no es cierto? Y una vez que se logre bajar, ya se hace una derivación pleuroperitoneal definitiva y la corrección quirúrgica. El distrés respiratorio agudo es una condición sindrómica inflamatoria consecuencia de diferentes patologías que insultan el pulmón en forma directa o indirecta. Entonces, vamos a ver eso. Es una lesión, como decíamos, difusa, caracterizada básicamente por un inicio agudo, menos de 7 días. Usualmente los primeros 3 días, ¿ok? Con hipoxia, infiltrados muy intensos, bilaterales, ¿no? Es un edema agudo pulmonar no cardiogénico, sin hipertensión, como decíamos, y con una aurícula izquierda usualmente funcional normal. Este proceso inflamatorio está mediado fundamentalmente por el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la interleuquina 1, la interleuquina 8 principalmente. El diagnóstico se suele hacer con los criterios clásicos de Berlín, que tienen algunas modificaciones en los últimos años, que no son muy prevalentes esas modificaciones. El hecho que la lesión pulmonar puede ir hasta 7 días, pero lo que se recomienda hoy en día es que sea dentro de los primeros 3 días. Los infiltrados pulmonares difusos pueden ser incluso diagnosticados por ecografía hoy en día. La resistencia oxigenatoria sigue siendo la misma, el PAFI en relación a menor o igual a 300, pero también puede ser el SAFI, o sea, la saturación sobre el FiO2 menor o igual a 315. La ausencia de falla cardíaca, eso sí es fundamental, y generalmente con un ProBNP que sea bajo, por lo menos menor de 600 o de 300, dependiendo de la edad. Las causas directas e indirectas. Las causas directas es obviamente neumonía, la sepsis de foco pulmonar, la sepsis pulmonar en sí. De ahí tenemos la contusión pulmonar, la aspiración y la inhalación como causa directa. En las indirectas, a la cabeza está la sepsis de causa no pulmonar y obviamente está el trauma, el pulmón de shock y la pancreatitis como una de las grandes causas indirectas. Recuerden que pancreatitis con hipoxemia, sinónimo de distrés respiratorio agudo. La severidad se mide fundamentalmente por el PAFI o puedes cambiar la saturación FiO2, pero básicamente se mide por el PAFI, que va de 201 a 300 en el leve, de 101 a 200 en el moderado y menor o igual a 100 en el severo. El manejo es fundamentalmente ventilación mecánica. La ventilación mecánica en prono es muy importante y con un PIB alto porque tiene una pérdida, dentro de la fisiopatología, una de las condiciones que se da al inicio es la pérdida de la función de la producción, ¿no? del surfactante y fundamentalmente la pérdida de la función del neumocito 2. Entonces, complicación del neumocito 2 generalmente es el que se recupera en la fase 2 y la ventilación es por eso que se requiere un PIB alto, que puede ser una causa también de complicaciones. La fluidoterapia debe ser efectiva, a veces se comete el error pensando que hay edema agudo pulmonar, no puedes dar líquido, se confunde con el cardiogénico. Los corticoides pueden ser importantes, sobre todo en la condición inicial del bacteriano, y de todos los virales el COVID sí tiene esa condición, de que sea útil el corticoide. Y también en los quirúrgicos. Y manejo de la causa de fondo. El EPIT es una condición muy interesante, pues son
son una condición que llega a los 200 diagnósticos diferentes, pero fundamentalmente lo que uno tiene que tener en cuenta es que el EPID es una enfermedad del intersticio, que es el sostén, el soporte de todo el pulmón. Recuerden que a partir de que desaparece el bronquio y aparece el bronquiolo, ya la estructura es netamente muscular y se requiere toda una estructura de sostén intersticial que no solamente le dé estructura, sino al mismo tiempo supla con vasos y al mismo tiempo pueda permitir la difusión hacia velos linfáticos de algunos líquidos. Entonces es importantísimo, ¿no? Entonces, en el caso del intersticio que comienza a engrosarse y comienza a perder su elasticidad y su estructura y comienza entonces a generar una imagen de engrosamiento intersticial, generalmente lineal y otras veces grueso, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver como puntos y como líneas, como vamos a ver. Fundamentalmente acá lo que va a haber es una hipoxia progresivamente por disminución de la difusión de gases a través de la membrana alveolo-capilar. Es el mecanismo de insuficiencia respiratoria netamente oxigenatoria, que progresivamente va a ser mayor. La clínica de sospecha siempre va a ser una tos seca, crónica, o sea, 3 meses o más, asociado a una disnea progresiva. Y en el caso del examen clínico, los crépitos en velcro o gruesos, ¿no?, son los más característicos. Entonces, en el diagnóstico, obviamente la tomografía de alta resolución es importantísimo. Una espirometría que te puede demostrar fundamentalmente la disminución de la capacidad vital, por la capacidad pulmonar total, pues tendrías que medir el volumen residual, que casi nunca se mide, y definitivamente un DLCO disminuido, que es quizás una de las pruebas más precoces con mayor sensibilidad y especificidad que se puede hacer en estos casos. Pero definitivamente la tomografía, la tomografía de alta resolución es el examen por excelencia que te va a detectar las pequeñas imágenes compatibles con la fibrosis pulmonar, con la enfermedad pulmonar intersticial difusa. La biopsia es al final, cuando has fracasado todo tu proceso diagnóstico. Entonces lo primero que haces en un EPID es causa conocida. O sea, pues, ¿no?, es como un proceso de investigación, ¿no? Como cuando buscas un criminal, primero buscas en los que ya cometieron crímenes y después piensas en el resto. Entonces, primero las causas conocidas. Entonces vas por las colagenopatías, fundamentalmente, bueno, estamos hablando de las que suelen causar fibrosis pulmonar, a la cabeza la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica progresiva, la enfermedad de Sjögren, son enfermedades, ¿no?, la polimiositis, que el anti-Jo1 se asocia precisamente a fibrosis pulmonar. La neumoconiosis, que acuérdense que el depósito de sustancias inorgánicas menores a 10 micras puede llegar al alveolo, menor de 10 micras, ir depositando progresivamente. El macrófago va a ser quien lo trate de eliminar, pero progresivamente eso va a producir un proceso de inflamación. La neumonitis por hipersensibilidad, el mismo concepto de la neumoconiosis, pero es el depósito de pequeñas sustancias orgánicas, esporas, etcétera, que puedan ir generando un proceso de hipersensibilidad y una neumonitis alérgica. Las drogas que pueden producir, sobre todo drogas clásicas como metrotexate, bleomicina, y en forma aguda incluso se puede asociar a nitrofurantoína. La radioterapia, sobre todo en el cáncer de mama, obviamente en el pulmón, en los tumores de mediastino, que a veces, y los de cabeza y cuello, que lo único que pueden recibir radioterapia, puede afectar el pulmón y producir una fibrosis rápida. Y algunos procesos infecciosos que producen patrones intersticiales. Para el diagnóstico, descartado cualquiera de estas causas conocidas, pues entramos a buscar las causas más raras, como las granulomatosas, como la sarcoidosis, otra forma de EPID como la histiocytosis X, la linfoangiomatosis, la proteinosis alveolar. Y si hemos descartado todo, nos quedamos con la causa más frecuente crónica de enfermedad pulmonar intersticial difusa, que es la fibrosis pulmonar idiopática, que es la que más lleva a trasplante pulmonar. La fibrosis pulmonar idiopática sí va a requerir un estudio broncofibroscópico. No es al principio que se hace la broncofibroscopía, porque esto se diagnostica sin broncofibroscopía y sin biopsia. ¿Ok? Todas las cosas conocidas son sin broncofibroscopía y sin biopsia. TACAR, pruebas funcionales, inteligencia.
La fibrosis pulmonar idiopática, ahí recién necesitas la broncofibroscopía, el lavado bronquiolo alveolar y la biopsia pulmonar. Y entonces lo defines como diferentes tipos de neumonitis, ¿no? ¿Quiénes son los que suelen dar? Adultos mayores, sobre todo entre 50 y 70 años, varones con antecedente de tabaquismo, reflujo gastroesofágico, exposición a metales. Suelen producir un patrón de panal de abeja y acropaquia. Ahí tienen ustedes. Las complicaciones típicas de la fibrosis pulmonar en general, idiopática o de las otras, es la hipertensión pulmonar, una de las peores complicaciones, y el COR, ¿no es cierto? El manejo, al parte del específico en aquellas causas conocidas, en la fibrosis pulmonar idiopática, básicamente el manejo de fondo es como la enfermedad renal crónica. Tu manejo de base, o sea, tu manejo definitivo es el trasplante renal. Acá va a ser el trasplante pulmonar. Pero ¿cómo haces para que no llegues tan rápido a la necesidad de oxígeno y al trasplante? Pues puedes ralentizar con antifibróticos que no van a solucionar el problema, son de alto costo y te van a añadir un par de años por probablemente toda tu jubilación. Entonces, obviamente, lo general es no tabaco, rehabilitación, pero los antifibróticos como el pirfenidone, nintedanib, darle a un paciente que no tiene un buen diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopático, nintedanib, al costo que tiene hoy en día, más que un crimen, es una canallada, ¿no? Pero lo hacen, ¿ah? No se imagina la cantidad de neumólogos que hemos visto dar estos tratamientos a pacientes que tienen fibroemfisema senil, ¿no? Que puede ser cualquiera de los abuelitos de ustedes. Si lo ven con plata, no lo lleven nunca a un neumólogo. Prevención. Generalmente la prevención de infecciones es fundamental, la vacunación, obviamente antineumocócica, antihemófilos también va a ser útil y obviamente antivirales, ¿no? Inmunomoduladores no sirven de mucho, los corticoides es un fracaso. Y el trasplante el final. Veamos ahora las bronquiectasias. Las bronquiectasias son enfermedad básicamente secuelar, ¿no? Entonces son enfermedades que son básicamente, ¿cómo lo sospechas? Tos crónica productiva en un no fumador, porque es tos crónica productiva en un fumador es bronquitis crónica. Entonces, tos crónica productiva en un no fumador, ¿no es cierto? O diagnóstico de asma refractario al tratamiento. Entonces, un paciente de repente no has visto la imagen, hazle una buena tomografía, un atacar y te encuentras con que lo que tenía era bronquiectasias. Entonces, las bronquiectasias generalmente son secundarias a infecciones pulmonares, sobre todo secuelares. Hay muchas bronquiectasias que han aparecido post-COVID, pero sobre todo tuberculosis sigue siendo la causa más asociada. En nuestro medio, en otros países, fibrosis quística, desorden de excreción de moco, incluso el EPOC también te va a generar bronquiectasia en algunos pacientes, la broncoaspiración y las inmunodeficiencias. Las bronquiectasias pueden ser, si están en un solo pulmón, focales, y si están en los dos pulmones, difusas. La clínica de hemoptisis, acropaquia, la exacerbación es el principal problema. Hay un patrón obstructivo, sobre todo en las difusas, no tanto en las focalizadas. Y el diagnóstico, fundamentalmente la radiografía, siempre va a ser de inicio, pero es la tomografía de alta resolución la que te va a definir esto. Drenaje postural, el tratamiento. Hay que evitar que se infecte, que se sobreinfecte. La bronquiectasia infectada, generalmente el amoxiclavulánico es lo primero que utilizas en el ambulatorio, pero lo que más vas a darle al final es levofloxacino por la recurrencia. Tu recurrencia, ¿por qué? Porque te tiene que cubrir pseudomonas. Obviamente el cefepime o todo lo demás será intrahospitalario, pero yo no lo quiero hospitalizar. Cuanto más hospitalices un paciente con bronquiectasia, más lo vas a complicar, porque lo vas a colonizar primero con pseudomonas, después con pseudomonas drogoresistente, después multidrogoresistente, pan-resistente, con Acinetobacter, con Staphylococcus aureus. Y lo matas al final, porque te gusta hospitalizar a tu paciente. Falla respiratoria no es tan frecuente, más es en los difusos y es una condición que se da en un grupo de pacientes que además van a hacer col pulmonar como complicación. Muchos, la principal complicación es la hemoptisis, incluso se considera una de las principales causas de hemoptisis en el país, y el tratamiento de la hemoptisis va por la embolización
y la quirúrgica cuando se puede sacar. Si tú tienes todo un 20, 30 bronquiectasias en un solo lóbulo, pues saca ese lóbulo que ya no sirve, ¿no? Pero si la tienes difusas, no vas a sacar todos los pulmones. El cáncer de pulmón es todavía uno de los cánceres más importantes para poder manejar debido a que su prueba de diagnóstico, de screening, no es nula, pero es bastante complicada. Hoy en día la tomografía de baja potencia, ¿no? Permite un screening mucho mejor. Sobre todo, pero básicamente en los grupos de riesgo. Vamos a ver eso. Entonces, el cáncer de pulmón parte de sospecharlo. Primero, ir buscando en los grupos de riesgo lo que es el nódulo pulmonar solitario. Concepto de nódulo pulmonar solitario, un nódulo menor de 30 milímetros o 3 centímetros. Único, obviamente, por eso se llama solitario. Y generalmente en grupos de riesgo, fumadores, aquellos que trabajan en la industria, ¿no? Entonces, aquellos que tienen antecedentes familiares. Las neoplasias, obviamente primarias de pulmón, no estamos hablando de ninguna metastásica, el 95% corresponden a un grupo bien conocido llamado cánceres broncogénicos. ¿Ok? Un 5% ya son las otras neoplasias raras, sarcomas, apudomas, pero básicamente el 95% son esto que vamos a hablar. Básicamente vamos a hablar de los no microcíticos, que son la gran mayoría, o non-small cell, el 85%, donde la causa más importante es el adenocarcinoma, que es el que más se asocia a mujeres no fumadoras. Miren ustedes, hoy en día los que más sufren cáncer de pulmón. Lamentablemente, ¿no? Así esas son las condiciones de la radiación, de Chernobyl y de otras cosas más. Pero el adenocarcinoma es la causa más frecuente hoy en día y tiene características que no se deben olvidar nunca. No es, además, el más frecuente, el menos relacionado al tabaco, pero no significa que no esté relacionado, es el menos relacionado al tabaco, ¿no? Está relacionado a factores de crecimiento tumoral como el GERD, como el factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Importante, es más frecuente en mujeres, como decíamos, no fumadoras, es típicamente un nódulo periférico, ¿no? Una masa periférica, es el que más frecuentemente compromete pleura. Cuando dice pleura, adenocarcinoma primero. Y tiene una variante bronquiolo alveolar que puede ser a veces de mejor o peor manejo, pero puede ser más controlable, pero que produce mucha secreción, incluso ahoga a la persona cuando tiene esta variante. Recordar que hoy en día el síndrome de Pancoast, que antiguamente, y así lo siguen enseñando en otra academia, antiguamente era más relacionado a carcinoma epidermoide. Estadísticamente hoy en día el Pancoast es más frecuentemente asociado al adenocarcinoma. ¿Ya? Y eso a aquellos que creo que incluso me han pasado bibliografía del MIR, le digo, no, pues es como que me pasaras del VIA o no. Pásame bibliografía, digamos, de estudios reales, y yo se los he pasado, ¿no? Les he pasado la bibliografía real actual y que te demuestra que el tumor de Pancoast hoy en día está más asociado, no quiere decir que no haya asociado escamoso, sino que se asocia más estadísticamente, y es lógico porque es el cáncer que más se produce, al adenocarcinoma. Y el tumor de Pancoast es una triada, es un tumor apical, ¿ok? Una apical que comprime, ¿no? el ganglio geniculado y termina produciendo, ¿no? el síndrome de Horner y compresión del plexo braquial. Entonces, eso, tumor apical, más frecuente de adenocarcinoma, el Horner, miosis, tosis en oftalmo, que es el síndrome de Horner, Clausen-Horner, y compromiso del plexo braquial con dolor, con a veces claudicación, etc. Ese es el tumor de Pancoast, que lo ves acá con su P, ¿ok? Con la P de Pancoast. El otro gran grupo que fue el más frecuente hasta 2008, aproximadamente 2004, 2008, fue el epidermoide escamoso. El epidermoide escamoso es el más frecuente asociado
a tabaquismo, ¿no es cierto? Por la cantidad. Es el de mejor pronóstico probablemente, es el típicamente de localización iliar central, el más iliar, más frecuente en varones, de mejor pronóstico, más relacionado a tabaco y que se asocia, acuérdense que todos los cánceres de pulmón pueden asociarse con mucha frecuencia a paraneoplásicos. Obviamente el que más se asocia a paraneoplásicos es el microcítico o el small cell, pero el epidermoide se asocia a la hipercalcemia paraneoplásica, que viene a ser la causa más frecuente de hipercalcemia severa, mayor de 14, que produce falla renal, que te produce poliuria, poliuria y coma. Entonces la hipercalcemia paraneoplásica. ¿Por qué? Porque produce una PTH, una paratormona, o sea, produce una paraneoplásica. El otro grupo, el 15%, es microcítico o no células pequeñas, microcítico o células pequeñas o small cell. Por eso que el otro era no microcítico, no células pequeñas o no small cell. Ojo que en este grupo de acá, el no microcítico, hay un 3% que pertenecen a lo que se llaman células gigantes, que es también periférico, asociado a tabaco. Ok. Y ahora tenemos el microcítico o células pequeñas, que es el metastásico, el central, el que puede ser central o pariliar, o sea, incluso el central es decir, iliar, o también tiende a ser a veces más pariliar, y así lo ponen más en los demás. Paraneoplásico, que la lista puede ser larga, pero lo más frecuente de paraneoplásicos con los microcíticos es la hiponatremia paraneoplásica tipo CIHAT, el síndrome Cushing paraneoplásico, que es una producción de ACTH extrahipoficiario, Lambert-Eaton, dermatomiositis, trombosis venosa profunda, etc. Entonces, tiene mal pronóstico, tiene una variante de células en avena. Este de acá es el que más se relaciona, todos los cánceres de pulmón pueden ser causa, pero este es el que más se relaciona al síndrome vena cava superior, que ya es otro síndrome que no solamente lo produce el cáncer de pulmón, también lo producen los linfomas y la tuberculosis. Y la obstrucción de la vena cava superior por un tumor o por un granuloma, que te va a producir disnea, sufusión, disfagia, tos, de todas esas condiciones, edema en esclavina. Manejo del cáncer de pulmón, recuerden ustedes que el único que es quirúrgico puro y no se le da nada es el 1A, pero el 1B sigue siendo 1, también es quirúrgico, pero se le da siempre una quimio de 3 dosis, ¿no? Una llama quimioterapia limitada. El 2 que sigue siendo quirúrgico y se le da la quimio adyuvante. El 3 que a veces puede ser quirúrgico cuando resulta la quimio, pero generalmente no es quirúrgico y va a quimio y radio y después se reevalúa. El 4 que es la enfermedad metastásica avanzada o la enfermedad recurrente, porque este es un cáncer muy recurrente, muy sensible a la quimio, pero muy recurrente, y que tiene hoy en día más sobrevida debido a diferentes monoclonales, ¿no? Sobre todo inhibidores PLL1, básicamente pues el pembrolizumab, el nivolumab, y definitivamente le da mayor sobrevida, pero no son quirúrgicos. Tromboembolismo pulmonar es un temaza dentro de lo que es la neumología. ¿Por qué es un temaza? Porque tromboembolismo pulmonar es clave, ¿ya? Tromboembolismo pulmonar es clave fundamentalmente para entender la mortalidad en algunas enfermedades como el mismo cáncer, que hemos hablado hace poco, y en algunas condiciones de trombofilia, como incluso infecciosas, como el COVID. El tromboembolismo pulmonar es parte de un macro que viene a ser el embolismo pulmonar. El 90-95% son trombos, pero hay un 10 a 5% que son por émbolos grasos, por rupturas de algunos catéteres e incluso por líquido amniótico. Entonces, cuando se forma trombo es todo el proceso de trombosis, que empieza desde lo periférico, que es la trombosis venosa profunda, esa es su gran fuente,
y que tiene los mismos criterios de Virchow. La estasis, ¿no? La estasis, que puede ser por cirugía, trauma, postración, movilización. La trombofilia, ¿no? La estasis, la trombofilia, el daño endotelial. Entonces puedes tener la sepsis, puedes tener factores trombofílicos como la mutación del factor 5 de Leiden, el cáncer, la deficiencia de proteína C, como grandes causas. ¿Por qué sospechas de una tromboembolismo pulmonar? Sospechas básicamente porque el paciente hace un cuadro generalmente brusco, no siempre, pero brusco, usualmente una disnea súbita, una taquipnia súbita, el paciente comienza a respirar de forma rápida, taquicardia, ¿no? El dolor torácico no anginoso, pero dolor torácico no anginoso, tos, hemoptisis, fiebre, y el paciente te puede hacer signos de trombosis venosa, pero el 60% vas a encontrarle una pierna más hinchada que la otra y con dolor. Hay parámetros fundamentales. La electrocardiografía le vas a tomar a un paciente porque tiene pues dolor torácico no anginoso, le tomas su electrocardiografía, sospecha TEP y vas a buscar el S1Q3T3. Lo más frecuente es que tenga taquicardia con T negativa, pero va a tener un S1Q3T3 20 a 30% de los pacientes. Definitivamente tu radiografía de tórax, lo más usual va a ser que sea normal, y vas a buscar que sea normal, porque si hay una neumonía, pues ya te descarta, ¿no? Si tienes pues un gran tumor, una gran masa, un gran derrame pleural, también te descarta. Esa es la causa probablemente de la disnea. Pero si tienes normal, o un signo de Westermann, que es una zona hipoémica, o una joroba de Hampton, pues, o una telectasia laminar, está bien, eso va compatible con tu tromboembolismo. Y tu AGA, tiene que haber hipoxemia con gradiente alta. Si tienes hipercarbia, pues va en contra, salvo que tengas un cor pulmonar de fondo. Los criterios de Wells son importantísimos, ¿ok? Mayor de 6 es lo mismo que decir mayor o igual a 7. Para aquellos que no pasaron matemáticas. ¿Ya? Una de sus colegas me discutía, doctor, usted dice mayor de 6, pero el MIR dice mayor o igual a 7. Bueno, hija, regresa a matemáticas, por favor. Mayor o igual a 6, mayor a 6 o mayor o igual a 7. Es lo mismo. Entonces, alta. ¿Eso qué te dice? El que sea alta. Alta sospecha, obviamente significa hazle su angiotomografía pulmonar. Su tomografía ultrasensible o angiotomografía pulmonar. Entonces ahí tienes 3 puntos. Por no tener otro diagnóstico que explique la clínica, tienes 3 puntos. Por tener la postración, o sea, el paciente postquirúrgico, tienes 3 puntos. Por tener trombosis venosa profunda agudamente también, o por tener antecedentes de trombosis venosa, por tener hemoptisis, por tener taquicardia, entonces vas sumando los criterios. Si tienes menos de 6, o sea, 6 o menos, obviamente, si tienes 6 o menos, hasta 2, entre 2 y 6, baja sospecha, le haces un dímero D. Si tu dímero D sale mayor de 500 nanogramos, y eso significa que es positivo, ¿no es cierto? Entonces le haces la tomografía. Pero si tu dímero D te sale negativo, busca otro diagnóstico. Se descarta. Entonces, y cuando tiene menos de 2, pues aplicas criterios de PER para ver si tu diagnóstico realmente tiene algún criterio. Lo primero en el manejo es estabilizar al paciente, siempre estabilizar al paciente. Y una de las condiciones de estabilizar al paciente es que probablemente requieras heparinizarlo de forma rápida, si es que está crítico y con heparina no fraccionada. Pero va a depender de su estadio. Entonces, si el paciente está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, o sea, se va a morir. El paciente está hipotenso, ¿no es cierto? Entonces es un TEP masivo, que es hemodinámicamente inestable, con falla múltiple, y entonces ese paciente requiere estabilización, trombolisis, y si no funciona la trombolisis, embolectomía. Si el paciente está hemodinámicamente estable, hazle su ecocardio. Se le hace su ecocardio. Y si el ecocardio te demuestra que hay una disfunción ventricular derecha, algún tipo de disfunción ventricular derecha o hipertensión pulmonar, siendo hemodinámicamente estable, pues puedes catalogarlo en su masivo. Y ahí puedes anticoagularlo primero y después
evaluar, hacerle trombolisis, igual, embolectomía si es que no funciona la embolisis, si es que es muy severo el cuadro, evalúa, te da un poco más de tiempo. En cambio, los TEP leve a moderados, por suerte, son el 80% de los pacientes. Y esos pacientes ya vas a dar alta precoz. Ese paciente lo vas a anticoagular rápidamente con enoxaparina y de ahí sigues con tu warfarina plan misio. No tengo para que el paciente use los nuevos anticoagulantes. Entonces, enoxa 2-3 días, mientras tanto su warfarina y después lo dejas con warfarina, con un INR 2-3 le das de alta. Pero si tiene las condiciones, que sería lo ideal, o si el seguro por suerte compró, el CIS no creo, un inhibidor directo de la trombina o un inhibidor de 10A, apixaban, ¿no? Rivaroxaban, vas a utilizar básicamente el paciente desde el inicio sin tener que darle enoxa. Y el paciente lo vas a anticoagular y lo vas a tener un mínimo de 3 meses si es que la causa era sencilla, como una mala movilización. Un mínimo de 6 meses si el paciente tiene condiciones de neoplasia y si estas se controlan antes, o probablemente de por vida si es que es una trombofilia permanente. La tuberculosis extrapulmonar, aunque no es un problema, no es un tema de neumología, lo vemos acá porque hemos hablado de tuberculosis. Y entonces la tuberculosis extrapulmonar ya sabemos que tenemos, pues la más frecuente es la pleural, que ya la hemos mencionado cuando hemos visto derrame pleural. Tenemos la miliar, que se ven en 2 grandes grupos, en los muy adultos mayores y en los primarios, básicamente, ¿ya? Y que tiende a dar una fiebre, ¿no? Una fiebre vespertina clásica, anemia, enfermedad crónica, esplenohepatomegalia, linfoadenopatía, y puede dar incluso una amilia pulmonar, que es lo menos frecuente. Como ven acá en la imagen acá abajo, ¿no? La típica amilia. El diagnóstico, lo que más rinde es la biopsia hepática de lejos, orina también rinde, se pide beca en orina, y en médula ósea también, pero es más traumático y más doloroso, incluso más que una biopsia hepática. El tratamiento, si lo diagnostican, es el ampliado a 10 meses la segunda fase, ¿no es cierto? Todos los días. El pleural, como habíamos dicho, clásico. El ganglionar, que en otras partes, también alguien me discutía eso, doctor Gelmir dice que, no, perdón, yo el CTO, la MIR, dice que, ¿cómo se llama ganglionar? Claro, pero eso es en España. Si vas a dar en España, ganglionar es la causa más frecuente del extrapulmonar. En nuestro medio es pleural, para ellos pleural es pulmón. Entonces, la de ganglionar, perdón, la que le sigue, la segunda en nuestro medio, típicamente cervical, perdón, se presenta como escrófula clásicamente, secreción, ganglio indurado, ¿no es cierto? Y el diagnóstico se hace por biopsia aspiración con aguja fina o biopsia incisión. Todos son esquema 1. La laringitis es la más contagiosa, 3 cruces como mínimo, ¿no? Suele presentar ronquera, laringitis crónica, es un gran tosedor y un gran contagiador, y obviamente gran rendimiento del VAR. La meningoencefalítica, que la ven en neuro, pero mencionamos, es más en niños, en VIH, pleocitosis monocítica moderada, glucosa baja, la fiebre, cefalea, recuerden que el HADA es 8 a 10, también es útil, el HADA en líquido cefalorraquídeo, y fundamentalmente se busca obviamente el BK, pero lo que más se va a hacer, más que este PCR, en realidad es una prueba molecular rápida a nivel del líquido cefalorraquídeo. Se da el ampliado con corticoide. El óseo articular, recuerden que lo más frecuente visto es el hueso de columna, o sea, estamos hablando del mal de Pot clásico, ¿no? Hueso esponjoso, y tiene que hacer biopsia y se le hace su prueba molecular rápida. Y es el esquema 1 ampliado. Puede hacer absceso de psoas y el paciente parapléjico se recupera. Es muy interesante, es muy bonito manejarlo.
El génito urinario es el más tardío, es la forma más tardía, 20 a 30 años después de haber tenido un pulmonar. Es orcoepididimitis, tiene la tríade colombino clásica, ¿no es cierto? Tiene hematuria, tiene disuria, tiene dolor suprapúbico. En la urografía puede encontrar el cáliz excluido, ¿no es cierto? La cistitis también se puede encontrar y, como decíamos, pues, la orina, la orina ácida, piuria, aséptica. Mucho rendimiento del beca en orina, hay que insistir. La pericarditis, ¿no? Alto riesgo de pericarditis constrictiva, hay que a veces decorticar, se hace biopsia y se hace, rinde el BK regular, pero sobre todo la biopsia con su prueba molecular rápida, ¿no es cierto? Y corticoide también es en la pericarditis para evitar la constricción. El abdominal, algunos lo llaman todavía enteroperitoneal, pero es abdominal porque compromete peritoneo, el intestino, las adenopatías linfoperitoneales y además el hígado. Entonces, peritoneo y todas las vísceras son comprometidas. La ascitis, que puede dar generalmente helada, es mayor de 30 para que sea positivo, ¿no? Entre 30 y 39, pero generalmente mayor de 30 es suficiente. Y generalmente la biopsia de peritoneo, el líquido ascítico puede dar un BK positivo, pero la biopsia peritoneal, la prueba molecular rápida va al diagnóstico. Tratamiento de esquema 1, nada más. Enfermedades importantes en nuestro país por ocupacional. Ya sabemos que partículas menores a 10 micras no son capturados por nuestro sistema ciliar y van a llegar a los alvéolos. Entonces, el polvo de sílice, la silicosis, básicamente en industria que está asociado a la cerámica, al vidrio, a la minería, va a provocar sobre todo infiltrados apicales superiores y su forma aguda que se vio y se describió durante el 11S, la silicoproteinosis, parece una proteinosis alveolar, ¿no? Una disnea y falla respiratoria aguda. La crónica, que es la que vemos básicamente acá, la disnea progresiva, la tóxico pulmonar, y se puede incrementa la incidencia de tuberculosis. Puede dar el síndrome de Kaplan, que antiguamente lo daba con la antracosis, pero fundamentalmente hoy en día se ve con silicosis, y es que básicamente pacientes que hacen nódulos reumatoideos pulmonares periféricos asociados a AR y silicosis. La antracosis, el polvo de carbón, básicamente en nuestro medio se ve por el hollín de las cocinas a leña, más leve que otros tipos de neumoconiosis y generalmente asintomática. Los lóbulos medios y superiores se ven afectados y es el síndrome de Kaplan antiguo. Y la asbestosis, el minero de asbesto. Recuerden que la asbestosis tiene que ver con la fabricación de frenos, la fabricación de tanques de agua, tanques de otros tipos y la fabricación de barcos. Además de la demolición, ¿no? Existe todo un grupo de trabajadores de la construcción civil que se dedican a la demolición. Entonces, la asbestosis, la fabricación de frenos, como ya habíamos hablado, demoledores, bomberos, fontaneros, etc. 15 a 20 años asintomáticos, al principio hacen derrames pleurales, ¿no? Y terminan haciendo densidades subpleurales lineares. Esos derrames hemáticos, cuando uno los biopsia, obtiene mesotelioma, pero de benigno. ¿Por qué es benigno, doctor? Pues al final se sale mesotelioma. Haces la biopsia, incluido músculo, y tú ves que las células no infiltran músculo. Mientras no infiltren músculo, es benigno. Si no, ya se considera maligno. Todas las neumoconiosis incrementan cáncer de pulmón en general. Las complicaciones, habíamos hablado de la silicotuberculosis y el cáncer de pulmón en general. Y obviamente el mesotelioma en el caso de la asbestosis. El manejo, obviamente, cesar el tabaquismo, suplemento de oxígeno, vacunación, el trasplante pulmonar se hace en algunas circunstancias. La enfermedad de altura es algo sine qua non a nuestra condición. Para el europeo, probablemente para el googleador de NAN, tengan cuidado, puede ser que utilicen el corte a partir de 2000. Nosotros usamos a partir de 2500 metros sobre el nivel del mar. Y la condición fisiopatológica básica es la hipoxia hipovárica y la enfermedad más representativa es el mal de montaña agudo. Este mal de montaña agudo puede generar su peor complicación, que es el edema cerebral de altura.
que tiene alta mortalidad, y el edema pulmonar de altura, que no tiene relación con el mal de montaña agudo ni con los dos anteriores, que tiene que ver básicamente con una descompensación cardiopulmonar. Entonces, las altitudes, vean ustedes, y las presiones de oxígeno. Ya a 2800, tu presión de oxígeno normal está en 60 y tu saturación en 91. 2800, Ayacucho. Ya entre 1600, un poquito más arriba de Cusco, ya estás en 47,84. ¿Cuánto estás en Cusco? 88 en Cusco. En hipoxia se estudia mejor. En 4700, Macusani, por ejemplo, ¿no? Ya estás en 44, estás en 78. Tremendo, ¿no? El mal de montaña, ojo que a partir de 5000 metros es la fase de degradación. Nadie debería vivir en 5000 para arriba. Los Gurkhas viven por encima de 5000 básicamente porque están adaptados, ¿no? en el Nepal, pero en nuestro medio en realidad no existe esa adaptación genética, que sí se ha descubierto la adaptación epigenética de los Gurkhas en Nepal, de los nepalíes. La clínica del mal de montaña agudo. El mal de montaña agudo se produce básicamente entre 4 a 24 horas después de haber llegado. Tiene que ver básicamente con edema cerebral. Todo persona no tiene que estar enferma, va a ser hipoxia y va a ser obviamente alcalosis respiratoria. Pero en el caso del mal de montaña aguda, ahí es hipertensión cerebral que todos hacemos ligeramente. Esta va a ser más intensa y va a producir una clínica de cefalea, náusea, vómitos, hiporexia e insomnio, que si incrementa el edema va a llevar al edema agudo pulmonar de altura. Edema agudo cerebral de altura. El manejo puede ser preventivo con acetazolamida, básicamente, incluso dexametasona para aquellos que tienen antecedentes severos. El reposo analgésico, descenso, la cama de recompresión puede ser útil. Hay que evitar sedantes y alcohol. Y ojo que hoy en día se recomienda acetazolamida también como tratamiento. O sea, descenso y eso. Para lo principal del tratamiento hoy en día. No furosemía, nunca diuréticos de asa. El edema pulmonar de altura es otra cosa. Ojo que cuando este paciente se va al HACE, que es el edema cerebral de altura, usa Dexa. Está grave, hay que bajarlo, siempre hay que bajarlo cuando se pone en esa condición. El edema pulmonar de altura se da en grandes alturas, se denomina grandes alturas por encima de los 3.800 metros. Generalmente se da entre el segundo y cuarto día de haber llegado, y lo clásico es que son personas que hacen este problema porque tienen condiciones previas, hipertensión pulmonar, defectos septales, o porque se fueron a hacer ejercicio extremo, ¿no? Entonces eso les condiciona. Definitivamente hacen una ira severa con una desaturación brutal, menos de 75, entre 50 y 75, infiltrados alveolares en parches, que eso ya cambia totalmente lo otro, y el manejo es vasodilatador, incluso preventivo. Si tú tienes esa condición de un paciente que sabes que ha hecho y va a volver a ir a la altura, pues que tome nifedipino de 30R cada 12 horas. Nifedipino 30R y oxígeno y descenso. Eso es lo más importante.